El día de hoy, como parte del 17º Seminario de Economía Financiera y Fiscal, se va a llevar a cabo la sesión ante la iniciativa de los BEPS, esta sesión el conferencista principal es el doctor Willy Zapata. El comentarista también nos hace el honor, el doctor Carlos Moreno Brit, de estar con nosotros. Y bueno, ampliamente conocidos ambos, el doctor Willy Zapata ha sido, como él lo señalaba hace un momento, superintendente de la banca en Guatemala, en el país de Guatemala, ha sido superintendente del sistema de administración tributaria y exgobernador del Banco Central de Guatemala. Así es que y actualmente asesor consejero del Banco Interamericano de Desarrollo. Así es que, como ustedes pueden ver, es una persona que cuenta con todos los elementos necesarios y más que suficientes para hablarnos de la iniciativa de los BEPS, ¿no? Y de todo el planteamiento que la OCDE nos ha hecho favor de dictar para los países emergentes. Y obviamente el doctor Juan Carlos Moreno Brit, es ampliamente conocido, ¿no? Por todo lo que nos ha legado a través de la CEPAL, y que actualmente es investigador en la Facultad de Economía y aquí en el posgrado, entonces formador de las generaciones actuales, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado. Él nos hará el favor de ser el comentarista, y una vez que los doctores Zapata y Moreno Brit hayan intervenido, abriremos una ronda de preguntas a todos los asistentes. Muchas gracias. Iniciamos. Agregaría yo nada más, muchas gracias por la presentación, que también estuviste en el Fondo Monetario, ¿no? A veces aquí, pues lo puedes decir incluso, o sea, sí, pues, ocurre, ¿no? Estuve, bueno, como gobernador del fondo y el último puesto, como tú sabes, en jefe de desarrollo económico en CEPAL, aquí en México. Tal vez para ponernos en contexto en el tema de la iniciativa BEPS, realmente la iniciativa BEPS, que por sus siglas en inglés se refiere a Base Erosion and Profit Shifting, que sería erosión de la base tributaria y traslado de los beneficios. Lo que ocurre es que a partir, diría yo, de 1998, surge la preocupación de que en algunos países se empieza a dar una como carrera hacia abajo, lo que a veces se denomina race to the bottom, donde los países empiezan a hacer como una competencia de oferta de beneficios fiscales a las empresas con el propósito de atraer supuestamente inversión y atraer fuentes de trabajo para cada uno de los países. Eso, sumado a que se empezaron a firmar a través de la OCDE y a través de las mismas Naciones Unidas acuerdos de lo que se le llamaba evitar la doble tributación, en donde las corporaciones multinacionales pues decían que al trabajar en varios países, en algunos casos se les obligaba a tributar en 2 o 3 países distintos y que había una doble tributación. Empiezan a firmarse entre países a nivel bilateral convenios para evitar la doble tributación, es decir, en donde se pensaba en que pues, las empresas podían tener alguna razón y los países hacia donde estas empresas orientaban sus inversiones empiezan a acceder a firmar este tipo de convenios, y de esa cuenta
pues surgen un sinnúmero de convenios bilaterales. Hoy pasan de los 3.000 convenios bilaterales entre los diferentes países del mundo. Pero lamentablemente, cuando se trata de obtener beneficios y cuando se trata de dar oportunidades a veces a las empresas, como dicen a veces los economistas, como que se pierde la relación que hay entre las diferentes leyes de los países, y las empresas empiezan a aprovechar la ventaja que tienen de flexibilidad, y en determinado momento las legislaciones van quedándose atrás. De esa cuenta, lo que era la idea al principio de evitar la doble tributación genera prácticamente una especie de caos en donde las empresas transnacionales empiezan a aprovechar esa ventaja de pequeños agujeros legales entre uno y otro país, y empiezan a, dentro de la ley, en cada uno de los países, aprovechar que ellos tienen una casa matriz y sucursales o subsidiarias en los diferentes países, y empiezan a aprovechar esa oportunidad para trasladar los beneficios hacia aquellos países que tienen impuestos sobre la renta menor, o en donde se les ha otorgado incluso el beneficio de no pagar impuestos sobre la renta. Entonces empieza como a darse una separación entre el lugar en donde se realiza la actividad empresarial y el lugar en donde se están percibiendo los beneficios, y a la vez donde se está, entre comillas, pagando impuestos. Es decir, se aprovecha ahí esa ventaja, y a razón de ello, cuando viene la crisis financiera del 2007-2008, el G20 plantea la necesidad de empezar a buscar cómo mejorar los ingresos tributarios de los países. De esa cuenta se pide a la Secretaría Ejecutiva de la OCDE que estudie el tema y que realmente pues trate de cuantificar qué tan real es, qué tan grande es el problema, y en determinado momento proponga acciones para resolverlo. Surge, diría yo, una preocupación no solo a nivel de los gobiernos, sino a nivel de la sociedad en general, las organizaciones no gubernamentales, las universidades se preocupan por el tema, porque se encuentran con que grandes corporaciones y grandes grupos, y aquí pongo tal vez un ejemplo, se encuentran con que Apple, que es una empresa multinacional que pues gana billones de dólares alrededor del mundo, cuando se calcula su impuesto sobre la renta efectivo, resulta menor al 1%. Entonces, pues como ustedes comprenderán, surge la preocupación por la sociedad, donde una pequeña empresa o una persona individual puede estar pagando impuestos sobre la renta del 35, 40% sobre sus ingresos, y una corporación del tipo Apple está pagando en términos efectivos menos del 1%. Entonces, eso pues generó esa preocupación. El G20 pide este estudio a la Secretaría de la OCDE, y como resultado se plantea que, en primer lugar, el problema existe, se trata de cuantificar, y se encuentra
que a nivel global podría ser una elusión tributaria y se estaría dejando de percibir por los gobiernos entre 100 y 240 billones de dólares a esa fecha. Es decir, billones de dólares de Estados Unidos, sí. Billones, sí, miles de millones. Esto, pues, prende los focos rojos en el G20 y en la OCDE, y se pide entonces que se trabaje en acciones para tratar de, diría yo, mitigar el problema, porque mientras existan países que están otorgando beneficios fiscales y mientras existan paraísos fiscales, eliminarlo pareciera imposible. Es decir, en tanto existan países que están otorgando esos beneficios y en tanto existan paraísos fiscales, se puede mitigar el problema a través de estas acciones, pero no se puede hablar de que se va a eliminar, porque siempre se va a encontrar una forma de trasladar esos beneficios a jurisdicciones con menos impuestos. Estas propuestas que surgen como resultado de, diría yo, este ambiente geopolítico propicio que se dio a partir del 2007-2008, por el problema de que los mismos países en desarrollo después de la crisis, los mismos países desarrollados después de la crisis se encuentran que derivados del costo de la crisis financiera entran en problemas fiscales. Entonces surge como esa necesidad de cobrar y se plantea el cómo lo resolvemos. Tal vez uno de los problemas, diría yo, más serios que se han presentado para las administraciones tributarias es la velocidad con que cambian las cosas y la velocidad con que cambian las leyes. El problema que primero se empieza a estudiar, aunque no es, diría yo, un problema específico para ninguno de los países, es el problema de la economía digital. Porque todos sabemos que a través de la economía digital es muy difícil incluso ubicar dónde debe de cobrarse, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, no digamos impuestos como el impuesto sobre la renta, que es mucho más fácil el tratar de esconder los ingresos. Un ejemplo lo encontramos y es una de las, digamos, de los ejemplos que me llamó la atención porque se trataba de México en el tema de economía digital. Lo vimos a finales del 2015, en donde la SAT en México se encontró que había una empresa que estaba teóricamente aprovechando la ventaja que existía antes de que el IVA pagaba menos en las zonas fronterizas que lo que es el IVA en el DF. Es decir, había una diferencia en la tasa del IVA en zona fronteriza versus la tasa que se paga en el IVA. Surge entonces una empresa que lleva a que la SAT plantee en la reforma tributaria reciente el unificar las tasas, una empresa que se dedicaba a venta de viajes, tanto pasajes como viajes a Europa, viajes alrededor del mundo, todo a través de internet, y como tenían la sede de la empresa en zona fronteriza, pues entregaban el IVA de acuerdo al IVA de zona fronteriza, a pesar de que
el 97% de las transacciones se realizaban en el DF. Entonces, el tema de la economía digital, ahí estaba generando ya un agujero fiscal en la captación del IVA en México. ¿Por qué? Perdón, voy a… Cuando dice SAT, la SAT le manda un mensajito. Sí, o los empresarios se preocupan porque estamos hablando de… Creo que el tema de las diferencias entre tasas, con un ejemplo tan sencillo como ese, donde era una diferencia dentro del mismo país y que rápidamente a través de la tecnología estaban aprovechando para eludir una parte, y ahí diría yo, ni siquiera era eludir el IVA, sino era más bien apropiarse de una parte del IVA, porque le estaban cobrando al usuario el IVA del 16% y estaban entregando a la SAT una cantidad menor. Entonces, como que ese tema de diferencias en las tasas tributarias tiende a generar este tipo de problemática. Ahora imaginemos alrededor del mundo el tema de la economía digital, en donde Google, Apple, Amazon operan a nivel global y trasladan utilidades hacia aquellos países en donde obviamente van a tener un tratamiento fiscal más favorable. Surgen entonces la discusión de estas 15 acciones que plantea el estudio de BEPS, en donde la Secretaría Ejecutiva de la OCDE convoca a todos los países miembros de la OCDE, y quisiera comentar que México ha participado muy activamente desde el inicio de la discusión de los temas en OCDE, y ha sido tal vez México uno de los líderes en la parte de discusión de todo lo que se ha referido a precios de transferencia. Vamos a ver a qué nos referimos más adelante. Pero México ha adoptado esa posición de liderazgo, incluso incorporó algunos de los temas dentro de la legislación cuando se hizo la reforma tributaria. Porque dentro de los grupos de trabajo se plantearon tanto recomendaciones, es decir, recomendaciones a los países de política tributaria, se plantearon elementos que deben incorporarse dentro de la legislación tributaria y elementos que constituyen mejores prácticas de administración tributaria. Es decir, se plantearon 3 elementos: buenas prácticas, elementos prácticamente obligatorios de incorporación en la legislación y elementos que solo constituyen recomendaciones. Aquí el tema es, al reunirse los países se plantea que si solo van a ser los países que han estado discutiendo el tema, que a la fecha de publicación del documento, a finales del 2015, eran los miembros de la OCDE básicamente y alrededor de unos 60 países en desarrollo que habían participado en las discusiones, se plantea, bueno, si no se busca un elemento de coerción hacia todos los países, en donde se force a los países que están, digamos, permitiendo este tipo de acciones a entrar, a cobrar impuestos y a no permitir el traslado de los beneficios, entonces como que el problema no se va a resolver, porque vamos a seguir viendo que se mueven hacia esos países los beneficios.
Y tal vez el objetivo principal que se plantea es que el impuesto sobre la renta se pague donde se desarrolla la actividad empresarial. Es decir, si yo trabajo en México y aquí tengo mi actividad empresarial, yo debo de pagar impuestos sobre la renta en México. Si yo soy una empresa y aquí tengo la fábrica de vehículos, pues debo de pagar impuestos en México. No resulta lógico que tenga la fábrica en México, genere las utilidades en México, haga uso de todos los servicios, infraestructura, etcétera, de México, y resulte que pago impuestos en Irlanda porque allá la tasa tributaria es 10%. Entonces, como que ahí hay un elemento de inequidad a través de países, en donde un país puede estarse beneficiando de lo que otro país ofrece, otorgando simplemente la posibilidad de que una empresa instale ahí una casa matriz o un centro de logística y traslade las utilidades. Entonces, ahí empieza uno a ver que hay un problema y que ese problema está generando problemas serios para cada uno de los países, y probablemente por eso México tiene una participación activa, porque como todos sabemos, México tiene muchas empresas en la zona fronteriza que se han ubicado en México por ventajas que México les ofrece, pero que en determinado momento, si no hay un control adecuado, podrían no estar tributando apropiadamente en México. Entonces, el objetivo fundamental de todo lo que llamamos las 15 acciones del programa BEPS es que los impuestos sobre la renta se paguen en donde se generó el valor agregado. Es decir, esa es como la gran meta, que el impuesto lo pague donde uno está aprovechando los beneficios del país, porque la realidad es esa. Si yo trabajo aquí, uso las calles, uso los servicios de salud, uso los servicios de seguridad, no es lógico que no pague el impuesto acá. Y se plantea que las acciones deberían de cumplir con 3 principios fundamentales. Se habla de un principio de coherencia, es decir, se debe de buscar que las diferentes leyes entre países sean coherentes, y eso lo que quiere decir en este caso es que si yo puedo, por ejemplo, deducir de mi pago de impuestos sobre la renta algún gasto aquí en México, pues ese gasto sea acumulable para efectos de mi renta en otro país si voy a trasladar las utilidades. Es decir, si por alguna razón tengo que hacer un pago al exterior, en el exterior eso debe de estar grabado. No debe de existir la posibilidad de que yo no pague aquí y tampoco pague en el otro país. Es decir, ahí estamos viendo que el problema de que en principio era un objetivo, digamos, aceptable, que era evitar la doble tributación, en determinado momento había llegado a ser doble no tributación, porque no tributaba aquí y tampoco tributaba en el otro país. Luego se plantea que deben de cumplirse en las legislaciones el principio de substancia. ¿Qué quieren decir con el principio de substancia? Es el que nos referíamos al principio, que cualquier actividad se grave cuando está generando valor agregado.
Es decir, si se está generando el valor agregado en el lugar, ahí deben de pagarse los impuestos. Entonces, el principio de substancia se refiere a que si en determinado momento, por ejemplo, México decidiera otorgar, por ejemplo, como se está haciendo actualmente en algunas de las zonas del sur, que para atraer inversión se ofrece que no se pague impuesto sobre la renta o que se pague un impuesto menor. Entonces, que cuando se otorgan este tipo de beneficios fiscales, se exija que la empresa que llega, en primer lugar, tenga substancia, es decir, que la empresa llegue y realice realmente actividades empresariales, por ejemplo, podríamos decir en Veracruz. Es decir, si yo me voy a acoger a un régimen tributario especial que se otorga en Veracruz, tengo que tener en Veracruz una fábrica o tengo que tener algún tipo de infraestructura, tengo que tener activos en ese lugar y tengo que de verdad estar generando puestos de trabajo en ese lugar. Y ahí pues la discusión internacional lleva a que el país que ofrezca ese tipo de beneficios tiene que tener un récord de ese tipo de transacciones. Es decir, para que México, por ejemplo, no caiga en un problema de incumplimiento del programa BEPS, en el momento en el que ofrece ese tipo de beneficios, tiene que establecer los controles apropiados para que no sea solo una casita que llegan a poner ahí y ahí trasladan las utilidades. Es decir, es un buscar que no se busque solo el beneficio de no pagar el impuesto sin realizar realmente las actividades en el lugar. Y por otra parte se requiere que dentro de las legislaciones de los países exista transparencia en este tipo de beneficios. ¿Por qué se habla del tema de la transparencia? No sé si se enteraron ustedes recientemente, se descubre, por ejemplo, en la Unión Europea, que Irlanda había llegado a un acuerdo con Apple y ese acuerdo que en las administraciones tributarias les denominan rulings, que era especial para esa empresa, le permitía reducir el pago de impuestos en Irlanda y de esa cuenta pues le convenía a Apple mantener muchas de sus transacciones financieras en Irlanda y no estaba produciendo nada en Irlanda. Es decir, no había ahí, no era que estuvieran haciendo los iPhones o las computadoras en Irlanda, sino simplemente había un beneficio fiscal por tener operaciones en una, entre comillas, casa matriz en Irlanda. Eso llevó a una protesta del resto de la Unión Europea y a que la Unión Europea pusiera, incluso hay un litigio en donde la Unión Europea está buscando que Irlanda recupere una cantidad de varios cientos de millones de impuestos no pagados. Llama la atención este tipo de decisiones porque en este caso pues la Unión Europea, como Irlanda es parte de la Unión Europea, le está exigiendo a Irlanda que recupere esos recursos y los ingrese al país. Por supuesto, vuelve el problema geopolítico. Vimos a nivel, diría yo, no quisiera pensar que tiene algo que ver, o sea, uno simplemente
a veces cae en sospechar porque las cosas parecieran ser muy casuales. Unos meses después de este reclamo, en Estados Unidos le ponen una multa muy grande al Deutsche Bank, en donde le están cobrando una multa de 14.000 millones de dólares, en donde dicen, bueno, y los tiene que pagar. Y empieza la negociación, pero uno ve que casualmente están negociando en Estados Unidos y también están negociando en Europa, y más bien pareciera, bueno, ustedes están multando allá, nosotros multamos aquí. Entonces es un tema que pareciera coincidencia, o es coincidencia, pero llama a la duda porque se dan este tipo de reacciones en los gobiernos, en donde cuando a una empresa poderosa en un país se le trata de hacer cumplir con ciertas obligaciones, a veces en el país donde la empresa tiene sede, pues toman alguna acción, digamos, que pudiera considerarse de alguna manera retaliatoria. Entonces, como que eso es lo que busca evitar este tipo de discusiones a nivel de la OCDE, en donde se busca llegar a acuerdos y se busca que todos los países hagan homogénea su legislación y busquen el objetivo común. Vemos que en la gráfica se presentan a nivel de cada una de los diferentes principios, se presentan los números de las diferentes acciones que se plantean en la parte del plan de acción de BEPS, y vemos que la acción 1, que se refiere a los temas de la economía digital, y la acción 15, que vamos a conversar más adelante, que se refiere a lo que podría ser el nuevo acuerdo multilateral que vendría a sustituir todos estos más de 3.000 acuerdos bilaterales que existen en este momento para evitar doble tributación, y que incorporarían de alguna manera que no se busque con ese evitar doble tributación el llegar a una doble no tributación. Entonces, esta acción 1 y acción 15 vienen a ser transversales a los 3 principios básicos de coherencia, transparencia y substancia. Es decir, ¿por qué la economía digital? Porque la economía digital se da en todas las actividades. Es decir, hoy en día ustedes ven que pueden comprar prácticamente cualquier cosa en Amazon. No se puede circunscribir a un sector en particular, es decir, la economía digital está en todos los sectores y prácticamente también hoy en día ya está en todo el mundo. Entonces, viene a ser transversal a los sectores y a los países. Y por otro lado, el acuerdo multilateral, pues también busca que sea firmado por todos los países para sustituir a estos más de 3.000 acuerdos que habían y que han generado toda una serie de confusiones. Cuando planteamos y se empieza a discutir el tema de economía digital, ese, diría yo, es uno de los temas más complejos dentro de lo que es la iniciativa BEPS. La economía digital, ahí el problema es cómo lograr esa unión entre el lugar donde voy a pagar impuestos y el lugar en donde se está generando el valor agregado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy consultor económico, yo podría estar haciendo un trabajo aquí en México, estar, digamos, realizando todas mis actividades, hago mi trabajo en mi laptop, en mi teléfono,
y en determinado momento pues envío el resultado final a Estados Unidos o envío el resultado final a Panamá y puedo decir que allá es donde se generó el documento y en determinado momento pagar impuestos, por ejemplo, si Panamá tiene impuestos más bajos, pagar impuestos en Panamá y establecer mi sede en Panamá cuando realmente estoy físicamente aquí y disfrutando de los beneficios que México me da. Entonces, ese tema de la economía digital es el tema tal vez que ha generado más discusión, que no está concluido totalmente porque se sigue discutiendo, no se ha logrado cerrar y aquí otra vez había una coincidencia que es la, digamos, cercanía que se ha sabido que existe dentro de la administración saliente en Estados Unidos y los gurús de la parte digital. Es decir, cuando vemos que digamos los CEOs de Apple, de Google, mantenían una relación muy cercana con la Casa Blanca, eso pues lleva a que en determinado momento se complique este tipo de negociaciones porque pues uno de los países que más hace uso del tema de economía digital es precisamente Estados Unidos. De esa cuenta que la discusión, no solo por relaciones geopolíticas, relaciones políticas, y también por el tema de la complejidad de buscarle la solución, ese tema está dentro de los temas, diría yo, todavía en discusión, pendientes y también mucho más difíciles de legislar. La siguiente acción que se plantea es cómo resolver el problema de lo que se llaman los instrumentos financieros híbridos. Cuando se habla de instrumentos financieros híbridos, se genera todavía una complicación, digamos, tal vez un tema difícil de tratar, pero tratable. Sobre el tema de la acción 2, hay de hecho ya un reporte final. Todos estos reportes, por cierto, están en la página de la OCDE publicados y se pueden bajar para consulta, no se pueden, digamos, bajar el PDF a menos que uno lo compre, pero puede uno leer el estudio en línea, es decir, y los 15 reportes están publicados. En el caso de los híbridos, tal vez, para poner un ejemplo, lo que se estaba haciendo era que si una empresa estaba situada en México, esa empresa podía tomar un préstamo de su casa matriz y en determinado momento decir que ese préstamo era un aporte y que tenía que hacer pagos hacia la casa matriz. Si en el país donde está la casa matriz, ese tipo de pagos que la empresa está haciendo son considerados como pagos por una especie de capital y por eso se denominan híbridos, porque en un país son capital y en el otro país teóricamente son un préstamo. Entonces, se podría dar que, por ejemplo, esa empresa estuviera ubicada en México deduce de su estimación para pago del impuesto sobre la renta los intereses que entre comillas se está pagando, pero en el país en donde está la casa matriz, ese pago
no es acumulable para pago de impuestos sobre la renta, porque allá no es considerado ingresos por un pago de intereses. Entonces, ese tipo de instrumentos híbridos que permitían que lo deduzco aquí, pero no es acumulable en el otro país, pues facilitaba el traslado de beneficios de un país a otro, y es uno de los temas tal vez más importantes que busca atacar la acción 2. La acción 3 se refiere a todas las empresas que pueden estar en un país, pero que son controladas desde otro país. Ahí, por ejemplo, dentro de las discusiones posterior a lo que fue los famosos Panama Papers, que yo diría injustamente se les denominó Panama Papers porque realmente se dijo Panama Papers porque es en Panamá donde estaba ubicada la empresa de abogados que ayudó a conformar muchas de estas redes empresariales que servían para aprovechar todos estos beneficios fiscales. Y cuando se publicita el tema de los Panama Papers, se empieza a criticar, por ejemplo, que en Panamá existe una zona especial, digamos similar a las que existen aquí en México en la zona fronteriza, pero que en Panamá tiene el inconveniente de que en determinado momento se dice, bueno, Panamá está atrayendo las casas matrices, pero no hay substancia, es decir, y ahí empieza la discusión porque Panamá dice que sí tienen substancia, que sí hay actividades que se están realizando en Panamá, mientras que hay países que dicen que no. Francia, por ejemplo, es uno que cuestiona y ha estado tratando en el ámbito geopolítico de reincorporar a Panamá como un país que no está cumpliendo con las normas internacionales, y Panamá recientemente dio un mensaje como, bueno, de repente los barcos franceses no pueden pasar por el canal, pues. Entonces ese es un tema en donde los países defienden su soberanía, porque Panamá legítimamente dice, miren, yo soy un país soberano, aquí yo decido quién paga impuestos y quién no, y usted no puede venir a decirme a mí qué tratamiento le tengo que dar a las empresas. Si usted me pone en una lista, yo lo puedo poner a usted en otra. Entonces ese es un tema en donde hoy en día se da este tipo de conflictos, y es uno de los conflictos que pretende resolver el sentarse en una mesa multilateral y discutir los temas en conjunto. De hecho, Panamá recientemente se incorporó a la discusión de la iniciativa BEPS en calidad de observador, porque dijeron, bueno, ya que no hemos estado, vamos a participar, y vamos a participar como observadores. Y México está apoyando a Panamá, dando mucha asistencia técnica para poder, en una especie de cooperación sur-sur, ayudar a Panamá a resolver sus dudas sobre el tema BEPS y a que pueda, digamos, considerar o no su participación con elementos de juicio, digamos, más claros. En el caso de este tipo de empresas controladas desde el exterior, pues se busca precisamente evitar que las empresas que tienen su casa matriz en el exterior no en determinado momento realicen operaciones que permitan que las utilidades de las actividades generadas en un país se trasladen a el país en donde está la casa matriz en una forma artificial.
Es decir, ahí el tema es cómo a través de la legislación se busca evitar este tipo de operaciones. La parte de deducción de intereses se trata específicamente en acción 4. En acción 4 se plantea específicamente el tema de qué pasa cuando en realidad yo estoy deduciendo intereses, pero en determinado momento puedo estar deduciendo intereses que no son intereses de mercado, digamos, y que no coinciden con lo que pudieran ser intereses netos de relaciones comerciales entre la casa matriz y el lugar en donde se están realizando las actividades. Pero el tema que más tal vez discusión a nivel mundial ha generado es el tema de la acción 5, porque la acción 5 se denomina de evitar actividades fiscales perniciosas o evitar prácticas fiscales perniciosas, y se refiere específicamente al tema que mencionábamos al principio de las llamadas zonas especiales. Es decir, este tema es el que más ha generado discusión en los foros internacionales, porque las zonas especiales de tratamiento fiscal especial son zonas que los países pues pueden estar genuinamente utilizando para atraer inversión, para atraer fuentes de trabajo y en determinado momento atraer también transferencia de tecnología. Entonces, ¿cómo se logra separar, por ejemplo, y vuelvo al caso, por ejemplo, de Irlanda, en donde Irlanda tiene la zona libre más grande del mundo, pensando en una zona libre que genuinamente genera trabajo para los irlandeses, genuinamente hay plantas, digamos, produciendo bienes en Irlanda, y en donde también hay, por ejemplo, call centers o centros de back office que le hacen todo el back office a, por ejemplo, empresas de tarjetas de crédito en Europa. La mayoría de empresas que operan en Europa, su back office lo realizan en Irlanda genuinamente, y hay puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo que se benefician precisamente de que esas empresas tienen un tratamiento fiscal preferente. Entonces ahí viene la discusión, bueno, si el valor agregado genuinamente se está generando en Irlanda, entonces debe de existir una metodología que permita al grupo de países que si México tiene una duda de que se está haciendo algo mal allí, pues se puede hacer un grupo multilateral en donde lo que le llaman el peers review, en donde van y verifican, y existe parte de la acción 5, desarrolló una especie de fórmula en donde a través de se busca establecer un nexo entre el valor agregado y las utilidades. Y bueno, se puede llegar al país en un equipo multidisciplinario y a la vez conformado por los países que estén interesados en participar en la verificación y hacer una evaluación. Es decir, de esa manera se resuelve el tema de aquellos países que genuinamente están buscando atraer inversión y generar empleo. Porque obviamente si se genera el empleo y se desarrolla la inversión, se está generando también el valor agregado. Entonces,
hay un tema ahí de buscarle una solución al problema político que generaba el tenerle que decir a un país, mire, nosotros ya nos desarrollamos, usted no se puede desarrollar, a usted no le vamos a permitir hacer eso. Entonces, yo diría que ese tema, por ejemplo, hace que México tenga una participación activa porque México tiene pues zonas francas y zonas especiales, y le conviene a México el mantener ese tipo de zonas francas y zonas especiales, y en determinado momento también le conviene establecer controles para que aquellas empresas que llegan a esas zonas no aprovechen el beneficio sin generar el beneficio para el país, porque aquí es dando y dando, pues, o sea, hay un tema de va a recibir el beneficio fiscal, debe de traducirse en fuentes de trabajo y fuentes de transferencia de tecnología, etcétera, en el país que está dando el beneficio. Si eso no se da, entonces hay un costo para el país y para la sociedad. Entonces, ahí creo yo que está tal vez uno de los logros más importantes de los reportes hasta el momento, porque se ha llegado a acuerdos de cómo debe de tratarse ese tipo de actividades y se estableció la metodología para hacerlo. Uno de los problemas que se encontró es que habían empresas, y de hecho es un tema digamos muy común dentro de los asesores tributarios y todas las firmas de asesores tributarios, que es común que uno encuentra especialistas en asesorar a las empresas en cómo aprovechar las diferentes leyes y las diferentes leyes y los diferentes tratados entre países, y de ahí surge la iniciativa 6, que busca evitar el abuso de los tratados, es decir, evitar eso que a veces le llaman la selección de tratados, y en donde un asesor fiscal le puede decir a una empresa, mire, a usted le conviene irse, él es experto tributario y tiene oficinas en todos los países, como ocurre con muchas de las firmas transnacionales de auditores, en donde se le puede decir a la empresa, mire, le conviene ubicar su actividad empresarial acá, pero establecer un establecimiento permanente aquí y trasladar las utilidades hacia acá para pagar menos. Tenemos que tomar en cuenta que todo esto pareciera, digamos, muy… aquí se establece como una relación entre abogados y economistas, porque pareciera, cuando uno habla de todas estas cosas, que estamos hablando de simplemente leyes y aprovechamiento de leyes diferentes, pero resulta que cuando se va a hacer los análisis para ver si se está cumpliendo o no, hay que hacer análisis económico y análisis financiero. Entonces, para las administraciones tributarias surge la necesidad, y por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, acá que la SAT tiene economistas, tiene auditores y tiene abogados dentro de sus equipos de trabajo, porque el poder evitar estas prácticas requiere de equipos multidisciplinarios, requiere de alguien que conozca bien la ley tributaria, pero que también conozca de los procesos, es decir, que también pueda en determinado momento hacer un análisis de procesos y determinar dónde deberían de estar registradas las utilidades desde un punto de vista económico financiero, no solo desde un punto de vista estrictamente
digamos, legal. Y ahí el tema es, las empresas cuentan también con este tipo de equipos para buscar cómo estar en la línea, es decir, estar en un momento determinado, no pagando, pero estar dentro de la ley, para evitarse complicaciones legales. Entonces, es un tema obviamente no ético, pero lamentablemente puede ser legal, y a veces eso hace que pues, la sociedad diga, pero ¿por qué no se hace nada? Porque no se puede, porque no hay una ley que los obligue. Entonces, el tema lleva a que por esa razón la iniciativa BEPS recomienda en algunos casos, vamos a ver al final específicamente qué es lo mínimo para poder estar en BEPS. Y por supuesto se establece en la acción 7 cuáles deberían de ser las características y se dice la ley debe definir cuáles son las características que definen un establecimiento permanente. Es decir, ¿cómo se puede decir que yo debo tributar en México si vivo aquí? Y cómo se debe de definir si tengo establecimiento permanente en México o no. Entonces, de ahí viene el hecho de que, por ejemplo, para las personas a veces se pone un tiempo de residencia específico en donde, por ejemplo, si yo vivo en Estados Unidos, suponiendo que yo voy, vengo, Estados Unidos, y aquí les pongo diferentes por estados, pero por ejemplo el estado de Illinois, si yo vivo en Illinois por más de 180 días en el mismo año fiscal, automáticamente me cobran impuestos sobre la renta. O sea, ahí no me preguntan si tengo autorización para trabajar, ni si soy residente legal o si soy ciudadano, sino que me pasé y estoy 190 días, tengo obligación de pagar impuestos sobre la renta en Illinois. Y si no pago, estoy sujeto a las consecuencias legales de no pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, si yo estoy ahí y tengo una actividad profesional, pues obviamente tengo que asegurarme de nunca estar más de 180 días, porque si estoy más de 180 días en el año fiscal, voy a tener que pagar, porque está definido que tengo establecimiento permanente para efectos de impuestos. Entonces, ese es un tema en donde se dice, bueno, al igual que para una persona, para una empresa, deben de existir las características que definen cuándo se dice que esa empresa tiene o no tiene establecimiento permanente. Entonces, como que uno de los temas fundamentales para dar claridad es ese. Y subsiguientemente vienen lo que son las acciones 8, 9 y 10. Las acciones 8, 9 y 10 están juntas porque se refieren a lo que es precios de transferencia. Y ahí se establecen metodologías para definir cómo evito que las empresas, cuando una empresa está ubicada en México, cómo evito que traslade utilidades por la vía de precios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que está, por decir algo, Banco Santander tiene establecimiento permanente en México, trabajan en México, otorgan créditos, reciben depósitos, tienen utilidades, pero podría ser que viene Banco Santander y establece, por ejemplo, su call center para todas sus actividades de cobro, lo establece, por decir algo, en Panamá. Y resulta que cuando establece sus actividades de cobro en Panamá, genuinamente tiene en Panamá 1000 personas contratadas, que son las que llaman por teléfono y si no ha pagado, pues cobran, porque se puede hacer
desde Panamá tranquilamente porque es vía internet, no hay problema, pero resulta que el pago que le hace Banco de Santander a la empresa que le hace ese trabajo en Panamá es un pago que no es un pago de mercado, es decir, hay un sobrepago para poder deducir eso de sus ingresos en México, porque la empresa que tienen allá en Panamá no paga impuestos. Entonces no importa, como en Panamá está exenta de impuestos sobre la renta porque está generando actividad en Panamá y está en una zona libre, entonces le pago más, se genera una utilidad muy buena en esa empresa, pero esa empresa está exenta y es parte del grupo financiero Santander a nivel global. Entonces reduje mi tasa de impuesto efectiva. Y eso es fundamentalmente lo que hace Apple, por ejemplo, y a través de ese tipo de juegos de movimiento de pagos llega a pagar menos del 1% de tasa de impuesto efectiva al impuesto sobre la renta. Y ahí viene lo que vemos hoy, una de las grandes discusiones que algunos economistas no le encuentran ni pies ni cabeza, por ejemplo, al programa económico que está planteando el presidente electo en Estados Unidos, y algunos economistas dicen eso no tiene ni pies ni cabeza porque dice que va a bajar impuestos, pero también dice que va a hacer infraestructura, por ejemplo. Y entonces hablan de que, ¿cómo así? Pero no ven la parte que él como empresario está viendo, porque aquí el tema es, él es empresario y él viene de hacer esas cosas como lo decía en la campaña, de que él aprovechaba todas esas cosas y no pagaba impuestos, y lo decía muy claro. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el planteamiento que él tiene? Él dice, yo quiero pasar una ley que reduzca el impuesto que se le cobra a las transnacionales por regresar sus utilidades al país, que por ejemplo hoy en día solo Apple tiene 240 billones de dólares, billones de Estados Unidos, 240.000 millones de dólares fuera de Estados Unidos, una sola empresa, porque no los regresa, porque si los regresa tiene que pagar el 35% de impuestos sobre utilidades. Entonces, como tiene que pagar ese impuesto, no lo regresa y lo mantiene fuera de Estados Unidos. Entonces viene el presidente electo y dice, bueno, si les quitáramos ese impuesto o les redujéramos ese impuesto considerablemente, lo traerían. Y él argumenta que ya él ha hecho consultas y que hay gente que está dispuesta a regresar su dinero a Estados Unidos. Entonces él dice, ahí voy a cobrar una tasa más baja, pero voy a cobrar algo que nunca se ha cobrado. Entonces va a haber un efecto fiscal para Estados Unidos importante y por supuesto negativo para los países donde hoy esté ese dinero, porque estaría regresando hacia los Estados Unidos. Y ahí vemos en una sola empresa un efecto importante, digamos, en cobro de impuestos para Estados Unidos. Entonces, como que este tipo de cosas nos hacen ver el por qué uno ve la SAT en México tan activa en este tipo de temas, porque tiene que participar, si no participa, no se va a enterar. ¿Y qué hizo México, por ejemplo, con estos tres elementos que vemos? Porque cuando hablamos de precios de transferencia, los temas más difíciles son los intangibles, porque ¿cómo hago yo para establecer el cuánto hay que pagar por un intangible? ¿Qué quiero decir con un intangible? Por ejemplo, ¿cuánto se debe de pagar genuinamente por derechos de autor de un libro que se está vendiendo en México y se está produciendo en México, pero el autor es norteamericano? ¿Cuánto es lo que justamente hay que pagar? ¿Y cuánto es lo que debería de dejarse de que se deduzca aquí como costos por pago de derechos de autor o pago de derechos de licencias de software de Microsoft, por ejemplo?
Si yo estoy pagando licencias de software, ¿cuánto es lo justo de mercado que debería yo pagar? Y aquí existe un sinnúmero de metodologías, y estamos hablando de los intangibles, de temas de riesgo, cómo determino el riesgo de capital que está invirtiendo en México Citibank, porque está corriendo un riesgo, pero cómo determino cuánto hay que pagar por ese riesgo que está corriendo, por el capital que está viniendo. Entonces, todos estos intangibles llevan a que se tengan que hacer 3 reportes diferentes, uno para intangibles, uno para riesgos de capital y otro para transacciones de alto riesgo, en donde está, por ejemplo, el tema de los seguros, y en donde la SAT logró aquí en México algo que es de avanzada, diría yo, en el tema de política tributaria. Es de avanzada porque lo que lograron fue quitarse la diferencia que muchas veces se da en los países cuando hay un cambio en la tecnología que hace que yo tenga que, bueno, surgió el cambio, ahora tengo que ir al Congreso y tengo que aprobar una nueva ley, pero en lo que logro eso van a pasar años si en el Congreso no logro los consensos rápido. Entonces, la SAT lo que logró es que estas guías de precios de transferencia que se acuerdan y se publican por la OCDE, en el momento en el que se publican por la OCDE, en ese momento son aplicables legalmente en México. Es decir, la ley, la última reforma que se hizo en México a la ley del impuesto sobre la renta, si no me equivoco es el artículo 179 de la ley, dice que las guías de precios de transferencia tienen inmediatamente, una vez publicadas por la OCDE, tienen aplicabilidad legal y le permiten a la SAT ir a una empresa y evaluarlo y hacerle las auditorías conforme la metodología que en ese momento es la última metodología. Y les digo, es un avance importante porque, por ejemplo, hace 3 meses surgió la última metodología y la SAT ya la está aplicando. Si no hubieran tomado esa, digamos, no hubieran tenido esa visión, ahorita tendrían que estar planteando cómo logro convencer al Congreso de hacer una reforma fiscal solo para meter esa cosita. Y eso lleva años. Ustedes saben que en México plantear una reforma tributaria no es así cosa fácil. Entonces, al haber logrado que eso quedara, que está vigente, que en el momento en el que se publica la guía es aplicable y la pueden usar, es, creo yo, desde un punto de vista de política tributaria, un avance muy importante respecto a otros países de América Latina. Y eso permite el empezar a pensar en cobrar los impuestos que deben de pagar en México y cobrar los impuestos que hoy se están yendo quién sabe a dónde. Entonces, creo que como dicen, cobrar en México and beyond, ir a donde sea necesario, y lo que se requiere ahí es el tener la posibilidad legal de hacer las auditorías económicas y legales, porque como conversábamos con uno de los ejecutivos de la SAT aquí, el problema es cómo establezco el vínculo entre lo legal y lo financiero, y tengo que tener equipos multidisciplinarios para poder hacer eso, porque créanme, no es sencillo el darle seguimiento sobre todo a operaciones de intangibles, a operaciones en donde el dinero se está moviendo constantemente entre cuentas bancarias, entre jurisdicciones sujetas a diferentes legislaciones, y estos grupos transnacionales tienen asesores especializados que les permiten mover los recursos al lugar en donde
van a pagar menos impuestos. Y solo un último comentario sobre el tema Apple, que ha sido tan discutido. No es que no me guste Apple, sino que es uno de los temas que se han discutido mucho. Por ejemplo, el cambio que ha tenido a nivel corporativo la empresa en los últimos años, en donde han dejado, digamos, de hacer innovación, han dejado de invertir en desarrollo. El CEO anterior de Apple le daba, digamos, le ponía mucho interés a lo que era la empresa productora de bienes Apple, en donde la idea de él era, bueno, ¿cómo hago hardware que pueda ser bonito, que le sirva a la persona, al usuario, que se venda, etcétera? Mientras que el nuevo CEO es más del área financiera. Entonces, el nuevo CEO está generando muchas más utilidades para Apple, pero esas utilidades ya no vienen del proceso productivo, sino que vienen de cómo él maneja financieramente todos los recursos que mueve, y sin, digamos, tener ventas espectaculares, tiene utilidades espectaculares. Entonces, ese es un tema que llama la atención porque está generando un cambio estructural, incluso dentro de la misma empresa, el orientarse a beneficiarse de todo lo que financieramente puede hacer, y que hace que el esfuerzo ya no esté en generar innovación en la parte de tecnología, y se ve cuando uno ve los resultados, porque como Apple tiene obligación de presentar sus libros porque está en bolsa, cuando presentan los resultados se ve que hace algunos años invertían en investigación y desarrollo el 12% de sus ventas y hoy invierten menos del 3% de las ventas. ¿Por qué? Porque encontraron que era un mejor negocio toda la parte estrictamente financiera que la parte productiva. Entonces, quería cerrar con eso porque ahí se ve cómo el uso inapropiado de ventajas financieras puede llevar a un traslado de lo productivo a lo financiero, que es parte de lo que está llevando al mundo a tener menos empleos hoy en día, por ejemplo, porque el mundo se está convirtiendo en un lugar donde las utilidades se busca generarlas en el área financiera y no en el área de producción. Muchas gracias. Esta interesante plática, conferencia que nos ha dado el doctor Zapata, obviamente nos lleva a hacer consideraciones muy importantes a nivel micro y a nivel macroeconómico, no solamente en uno de los ámbitos, y en esta, por tanto, el doctor Juan Carlos Moreno Brit nos va a hacer el favor de comentar tan interesante ponencia, ¿no?, del doctor Zapata, en donde realmente nos implica que los economistas, ese equipo multidisciplinario, no solamente lo requieren las empresas, también lo requiere el gobierno, ¿no?, lo requieren los estados, en donde necesita economistas bien formados en este ámbito, contadores, abogados y obviamente formar equipos de ingeniería fiscal que permita realmente que la evasión fiscal por parte de las empresas, que ellos ya se adelantaron y tienen su buen equipo de ingeniería fiscal, no suceda lo mismo con los estados y pueda los BEPS realmente tener un resultado favorable. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Moreno Brit. Gracias. La doctora Solórzano, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Hemos coincidido y con Willy hemos trabajado muchos años. Mi primer trabajo fue con él, yo por la parte de la CEPAL y él, ¿qué eras? Funcionario del Banco Central, ¿no? De investigaciones agropecuarias e industriales del Banco Central. Nuestro primer trabajo junto fue
impacto de la política macro en la pobreza en Guatemala, 1988, creo, una cosa 1988, así. sí. 88, y luego hemos trabajado junto en CEPAL, y siempre aprendo mucho de él, y lo que nunca he entendido es por qué no hay más banqueros centrales como él, porque están oyendo aquí en este país, una vez banquero central, siempre banquero central, y una vez que eres banquero central, lo único que te importa es, con todo el respeto, la baja inflación y el bajo déficit fiscal, y ya viene adelante al infinito y más allá, como lo puso Willy. Y él se preocupa de la distribución, de la producción, dice que cómo es posible que las utilidades salgan de las finanzas y no del resto. Todo lo que está mencionando es que para los alumnos, que hay muchachos acá jóvenes, esta historia de que uno dice es que hay que hacer una reforma fiscal, ¿sí? Qué fácil, ¿no? Él pone la geopolítica, lo puso muy bonito, que es la parte internacional, podríamos hablar, y él sabe mucho de la economía política de toda esta historia, ¿no? Porque dices, lo hago aquí muy fácil, y todos los que él menciona que están con la facilidad de hacer este tipo de caminos, son legales, pues evasión y elusión, la diferencia, ¿no? Lo no legal, pues son empresas que están por encima del decil 11, ¿no? Digo, no, en esencia no somos el resto de la gente, ¿no? Me gusta mucho el énfasis que él pone en la necesidad de tener al economista que conozca la ley, porque es un abogado que no conozca economía, un economista que no conoce la ley, dice uno cualquier cantidad de sandeces en última instancia de lo que hay que hacer, y es todo al revés. Muchas otras ocasiones hemos comentado que al final hay que quedarse a cómo se redacta la ley en los parlamentos, el que queda al final, yo soy de la comisión de redacción y nunca participa y que parece que es un tonto, ese es el que se queda y el que redacta la ley, pone una coma donde quiere y ya con eso cambió todo el sentido. Entonces, cómo el economista tiene que ver la parte legal, la parte financiera, y aquí partiendo en esta universidad que siempre tenemos que ver historia, geografía, entonces qué carrera tan linda y de retos enormes. Me gustaría más, como tenemos poco tiempo y agradeciendo que hay más gente, aparte de felicitarte, solo plantear una pregunta que por favor la contestes después y darla, si está de acuerdo la doctora, a la gente que está participando acá, que te quiere oír y yo tengo la oportunidad de oírte diario. Después, si pudieras regresar, dependiendo de lo que digan, ¿qué quiere decir Trump en la Casa Blanca en los términos que estás diciendo aquí? Porque es que México participa mucho, hay toda una parte de renegociación de tratado de la inversión, en fin, ¿no? Si pudieras después, el reto que representa para México, dado que una de las grandes patas de México es la reforma fiscal permanente que no nos lleva a ningún lado, porque seguimos muy mal, somos como conciencia, aquí se recauda poco, se recauda mal, no hay y se gasta mal, y es regresivo, etcétera. Entonces, ¿qué querría decir de todo este análisis que estás planteando y tus otros conocimientos, la llegada de Trump en términos de la pata fiscal o la pata monetaria de México? Pero me gustaría, si está de acuerdo la doctora, recopilar más preguntas del auditorio. Agradecemos al doctor Moreno Brit. Les vamos a pedir que quien tenga alguna pregunta, por favor, del público. Aprovechen lo que no hay que no se Sí. Aprovechen. Ah, bien. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias por la ponencia, fue muy interesante. Particularmente yo soy consultor de precios de transferencia y me enteré por Twitter de la conferencia y por eso vine, no soy estudiante. Entonces, yo en mi práctica vivo de esto y estamos pues muy interesados en ahondar en la cuestión de BEPS. Mi pregunta va en función también de mi opinión, sobre todo en la región centroamericana o latinoamericana. En México, BEPS ya se hizo tangible en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 32H, me parece, del Código Fiscal, en donde ya hay obligación para las grandes empresas de presentar el master file, el country by country y el local file. Pero es para grandes empresas y nuestros países
la mayor parte de la economía de nuestros países depende de medianas y pequeñas empresas. Entonces, en su opinión, primero, ¿cuál sería el impacto real de esta estrategia BEPS en la región latinoamericana y muy particularmente en Centroamérica, en donde estamos viendo que Nicaragua, por ejemplo, apenas va a empezar con la legislación en materia de precios de transferencia el próximo año, donde Panamá, a raíz de que lo quieren volver a meter a la lista negra, introdujo la legislación en precios de transferencia el año pasado. Guatemala acaba de sacar una guía técnica. De verdad estamos en pañales en la región en cuanto a legislación. Todas nuestras legislaciones desde México hasta, que yo conozco bien, hasta Panamá, hacen referencia en la ley de que lo que no aplique o lo que no esté escrito aquí, refiérase a los lineamientos de la OCDE, que ya también lo decía el doctor. Y todos usamos la metodología que dicta la OCDE, cuando también hay una metodología que dictó la ONU, que pues, en ninguna legislación está siendo utilizada. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente cuál va a ser el impacto? Porque si yo lo quisiera ver en términos de país, y Trump plantea bajar su tasa de impuesto sobre la renta al 15%, a fin de cuentas la política tributaria también podríamos decir, es una herramienta de competitividad. Entonces yo también puedo bajar como México mis tasas a la mejor al 12% y retener inversión aquí. Digo, estoy diciendo una locura, pero es nada más a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente para la región, ¿cuál va a ser el impacto y cómo podemos responder? Porque también desde mi punto de vista, toda la estrategia BEPS está siendo impulsada por los países desarrollados, que han perdido mucha competitividad a nivel de política tributaria y política fiscal. O sea, por eso las utilidades de las grandes empresas que son originarias de esos países están fuera de, ¿no? Entonces, ahora ellos tienen la necesidad de repatriar ese dinero, ¿no? Yo no sé si nosotros como países emergentes tendríamos la necesidad de repatriárselos y cómo podríamos actuar para que no suceda esto y seguir siendo competitivos. Insisto, la política fiscal o la política tributaria desde mi punto de vista puede ser un elemento de competitividad entre países. Ahora nos obligan bueno, voy a decir el término, nos obligan a implementar estas estrategias, pero ahora ante la llegada de Trump, pues cómo podríamos responder a la nueva estrategia que está implementando, que está tratando de implementar Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Tú mandas? Buenas tardes. Bueno, en realidad yo no soy estudiante de economía, estudio Derecho, pero me interesa bueno, los temas económicos, los temas fiscales, y bueno, algo que siempre me he preguntado es, bueno, el SAT tiene su propia unidad de inteligencia tributaria para evitar ese tipo de fenómenos. El fenómeno offshore que se dio y que se destapó con los Panama Papers y demás, bueno, muestra esas fluctuaciones, además bueno, siempre que lo hemos visto, el tópico principal y el candado más fuerte es el secreto bancario que tienen las empresas para las sociedades mercantiles de inversión. Entonces, bueno, en cuanto a las empresas y a los países que tienen paraísos fiscales como Panamá, como otros lugares, son porque no es porque lo quieran ellos, sino porque es que necesitan divisa extranjera. Entonces, si repatrian todos los beneficios que se van a hacer, entonces los países van a quedar un poco, bueno, a mi consideración, van a quedar más débiles, y igual van a necesitar de
de divisa extranjera. Entonces va a ser un problema que se va a agravar si se hace ese tipo de cosas, pero más allá de los tratados internacionales que regulan las malas tributaciones o las tributaciones fuera de lugar, ¿qué otra cosa o qué recomendación pudiera hacer para que aparte o como refuerzo extra de los tratados internacionales que regulan ese tipo de cosas, qué otra cosa se puede hacer para que los países, cuando sean repatriados los beneficios fiscales, que hagan para poder salir adelante? Porque si no, van a igual necesitar de divisa extranjera y van a quedar en el mismo plano. Gracias. Gracias. La verdad es que son preguntas muy interesantes desde el doctor Moreno y el tema de los precios de transferencia y diría yo todo el tema BEPS es un tema, créanme, los invito a bajar las guías y a verlas y a estudiarlas. Casi es, yo les diría que sin temor a equivocarme, que casi solo llegar a manejar esos 15 documentos y de verdad entenderlos, comprenderlos y poderlos usar, solo eso ya se convierte en una carrera prácticamente, es una especialidad del tema de economía o del tema de abogacía. Entonces, cuando uno lo plantea, como lo mencionaba el colega, desde la práctica, tal vez lo primero es, y por eso yo mencionaba el caso de la SAT en México como el líder en América Latina, porque ha tomado el liderazgo en América Latina en estos temas, es uno de los temas es la capacitación de la gente. Y les pongo un ejemplo, mi país, yo soy de Guatemala y como se mencionaba, recientemente se publicaron algunas guías, la ley ya incorporaba desde hace unos 3 años o 4 el tema de los precios de transferencia. Sin embargo, viéndolo desde fuera, yo digo, ¿qué van a hacer las empresas? Las empresas lo que están haciendo es contratando consultores para que les hagan los estudios de precios de transferencia que dice la ley que hay que presentar, pero ¿qué va a hacer la SAT con esos estudios? Y lo digo así de claro, porque ¿qué va a hacer la SAT con esos estudios? Porque no tienen la gente. Es decir, la SAT en Guatemala, supongo que ustedes no están enterados, pero ha tenido un sinnúmero de complicaciones legales durante los últimos 2 o 3 años, y ha generado fuga de, digamos, de capital humano, donde la gente pues decide renunciar y mejor irse al sector privado porque las cosas políticamente están muy complicadas. Por otro lado, despiden a la gente porque a veces la gente buena no deja hacer algunas cosas. Entonces, hoy en día la SAT en Guatemala no tiene el capital humano requerido para poder estudiar todas estas cosas y ponerlas, digamos, va a recibir un montón de estudios que mucha de la gente que está no los va a entender. Lo digo así de claro. Entonces, es un problema serio, porque es una institución que logró que se pusieran las leyes y las leyes son muy bonitas y muy buenas, pero no hay hoy en día recurso humano. En cambio, por ejemplo, la SAT en México tiene un liderazgo en ese tema y están participando activamente en la generación de los documentos, no digamos de esperar a que la OCDE generó las guías y entonces yo hago aquí lo que la OCDE dijo, sino que ellos van y están allá sentaditos en los grupos de trabajo generando las guías. Entonces, cuando viene la guía en México se puede pensar, la hicieron en París y ¿por qué la tenemos que seguir nosotros?
pero la gente de la SAT de México sí está en los equipos de trabajo y sí está participando. Entonces, están tomando en cuenta, están pensando qué me permite la ley, qué no me permite la ley, o sea, están pensando en México, pero están sentados allá. Entonces, esta es una gran ventaja, creo yo, para México, y le da cierto liderazgo, o permite retomar algún liderazgo que tuvo México en los 80s en toda América Latina, pero que no lo tiene hoy, y esta es una institución, digamos, que está participando para recuperar parte de ese liderazgo. Cuando uno piensa en Centroamérica, en estos temas de precios de transferencia, como muy bien lo decía el colega, Nicaragua apenas está empezando a estudiar los temas, pero Nicaragua no tiene inversión transnacional fuerte, entonces Nicaragua en precios de transferencia yo diría que pues, no tiene por qué preocuparse mucho por el tema porque no hay grandes inversiones transnacionales en Nicaragua, entonces están empezando. Costa Rica, por ejemplo, está entrando a la OCDE, ya tiene algunas guías. Costa Rica sí tiene el problema, al igual que Panamá, y tampoco tiene la gente, es decir, a nivel de las administraciones tributarias. El problema es desde problemas políticos hasta problemas salariales, porque el que sabe de estas cosas puede ganar muy bien en el sector privado y gana muy mal en el sector público. Entonces, el que sabe de este tipo de legislación y sabe hacer los análisis y digamos, trabajar las guías de precios de transferencia requiere mucho conocimiento financiero, mucho conocimiento legal, no toda la gente lo tiene, y el que lo tiene, pues cobra más caro. Entonces aquí hay un tema de recurso humano que complica las cosas, hay un tema político que complica las cosas porque las diferencias entre países hacen que todo este tipo de discusiones multilaterales, pues al final, el cómo logro que los otros países cumplan con los requerimientos, bueno, hay formas de hacerlo. Y en geopolítica, ustedes van a ver, por ejemplo, BEPS, dentro de unos años, pues el país que no esté en BEPS, probablemente, y aquí hago un paréntesis porque dije que no esté en BEPS y hoy en día pues cambió la situación y me voy a referir a eso cuando conteste la pregunta de Juan Carlos. Se había hablado hasta hace, digamos, un mes. Si me retrotraigo hace un mes hubiera podido decir el país que no esté en BEPS va a empezar a ver que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario pone como condición para los préstamos el estar en BEPS. Y entonces viene el tema geopolítico, porque entonces si quiero tener acceso a un préstamo del Banco Mundial, lo primero que me van a preguntar es si estoy participando en la iniciativa BEPS y si no, entonces me van a decir que lo piense porque para cobrar impuestos necesito eso y que no tienen por qué prestarme préstamos blandos si yo no estoy cobrando impuestos adecuadamente en mi país. El para qué sirven los países, contestando un poco la pregunta del compañero de Derecho, el tema es si yo logro a través de este tipo de iniciativas realmente cobrar más impuestos. Si pienso, por ejemplo, el caso de México, México tiene una recaudación tributaria de apenas alrededor del 10%, no muy diferente de la de Guatemala, a pesar de todos los problemas de Guatemala y a pesar de todo lo que ha pasado en Guatemala recientemente, que uno pudiera decir la recaudación tributaria debe estar muy mal en ese país, pues Guatemala recauda el 10% y México también recauda el 10% del producto. Entonces,
hay mucho que hacer todavía. Es decir, a pesar de que México ha sido líder en estos temas, falta mucho por hacer para poder cobrar. Y lo que pasa es que en México lo que ha pasado es que la economía funciona, y diría yo, esto es casi tema de otra conferencia, la economía funciona en México en un 80% en efectivo. Y así nadie paga, pues. Es decir, no paga la pequeña empresa, no paga la mediana empresa, la grande tampoco paga porque puede hacer este tipo de operaciones. Entonces, al final, a pesar de los esfuerzos, la recaudación tributaria es mínima. ¿Por qué? Porque se ha logrado una economía que funciona como en la Edad Media, con 80% de las transacciones en efectivo. Entonces, ese es un tema, diría yo, da para un seminario solo hablar del tema de cómo cambiar eso en México. Decía el doctor Moreno, a mí me ha tocado estar desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo calificarlo, con demasiados sombreros. Me ha tocado ser chairman del Grupo de Acción Financiera para América Latina, que es el que ve todo el tema del lavado de dinero, por ejemplo. Y cuando uno mira los temas de lavado de dinero en América Latina, se basan en eso, en mover dinero en efectivo. Entonces casi solo el tema de por qué eso ocurre en México sería objeto de otro seminario. Y créanme, genera problemas de eficiencia y problemas de productividad. Porque, por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué la banca en México, digamos, cobra tan caro. Y uno ve que la banca en México cobra fees por todo, pues, o sea, aquí uno va a un banco y quiere abrir una cuenta de depósitos monetarios y se topa con que para todo hay comisiones. Y si voy a un cajero que no es el de mi banco, me cobran una comisión que no es lógica para el costo que tiene para el banco, porque es un cajero electrónico que no debería de darme ese tipo de costos, pero me cobran una comisión carísima. Entonces, y uno podría pensar que es porque los bancos quieren ganar mucho, pero no es solo eso, es también todas estas ineficiencias, porque por ejemplo, conversando con la gente de Banamex aquí, me enteré que Banamex tiene como 12 centros de acopio de efectivo, donde tienen que procesar todo ese efectivo. Imagínense la seguridad que implica manejar todo eso, los costos de seguridad, los costos de movimiento del efectivo, etcétera. Y para un banco tener 12 centros de acopio de efectivo. Y me decían, y además subcontratamos, porque si no, no nos damos abasto. Entonces, el tema es complicado, porque ese tema hace que nadie pague impuestos, porque si yo pago mi renta en efectivo, el que me alquila la casa no tiene por qué irlo a declarar, porque tampoco, o sea, recibe el efectivo y se lo gasta, y no, del fisco nunca se enteró que él tiene 40 casas y que alquila 40 casas. Entonces, ese tema es un tema en donde hay mucho que trabajar y tiene mucho que ver, pero el tema BEPS es un tema, diría yo, que como bien decía alguien, ha cobrado fuerza, porque se toparon los países desarrollados con que ellos estaban perdiendo plata en el camino y que no les estaban pagando. Ahora, el problema no es que no estén pagando en los países desarrollados, porque eso es, digamos, lo que trata el problema BEPS, no es el hecho de que, no pagó en Estados Unidos o no pagó en Alemania, pero pagó en México o pagó en Panamá.
No, si eso ocurre, no es objeto de discusión de estos grupos, porque esa empresa, bueno, hay un problema para Estados Unidos o para Alemania que no recibieron la plata, pero la recibió Panamá o la recibió México. No, el problema no es ese. El problema es que los grupos transnacionales han logrado no pagar en ninguna parte. Es decir, no pagan en Alemania o no pagan en Estados Unidos, pero tampoco pagan en México y tampoco pagan en Panamá y tampoco pagan en las Malvinas o tampoco pagan en Irlanda. Entonces, el problema ahí es que los grupos transnacionales han logrado aprovechar legislaciones que no encajan, digamos, entre países, que no son coherentes, y usar esas legislaciones para no pagar en ninguna parte. Entonces, ese es el problema. El problema es que hay 240 billones de dólares alrededor de que lo pierden las administraciones tributarias del mundo, no de Estados Unidos o de Alemania, sino del mundo, porque no están pagando aquí, tampoco están pagando allá. Entonces, el problema BEPS busca que paguen. ¿En dónde? En donde se generó el valor agregado. Y eso sí requiere de un análisis técnico muy profundo, tanto desde el punto de vista económico-financiero como desde el punto de vista legal. Y finalmente, un poco la pregunta del doctor Moreno tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Es un cambio que el mundo no se esperaba. Es decir, este año, en los últimos meses, han pasado cosas que nadie se esperaba, como por ejemplo el Brexit, que Inglaterra decidiera salirse de la Unión Europea y que la gente votara por salirse de la Unión Europea. Eso no se lo esperaba nadie. Y en Estados Unidos, pues si uno mira un día antes de las elecciones, todo el mundo apostaba 80-20 que ganaba la candidata de los demócratas. Entonces, es otro tema que nadie se esperaba, pero que cambia todo este tipo de políticas y de decisiones. Y me refiero a eso particularmente porque tiene que ver con la pregunta del doctor Moreno y con la pregunta sobre el tema BEPS, porque, por ejemplo, en Estados Unidos estaba pendiente la ratificación de los acuerdos de intercambio de información. Digamos, Estados Unidos en determinado momento, ellos tienen lo que le llaman el acuerdo FATCA, que es basado en cómo ir a cobrarle impuestos a los ciudadanos de Estados Unidos que tienen cuentas en el exterior, y ellos lo que han hecho prácticamente es obligar a todos los países a través de sus instituciones financieras a reportarles quién es ciudadano estadounidense residiendo en México, que tiene dinero aquí, y entonces allá la administración tributaria se encarga de ver cómo es que lo que él tiene aquí, cómo está pagando allá, si los ingresos los genera aquí o allá, etcétera, etcétera. Pero ellos han logrado que todos los países del mundo les manden información, pero ese ha sido unilateral, porque el FATCA lo que hizo empezó por los bancos. Empezó por decirle a la banca en todo el mundo, mire, si usted tiene operaciones en Estados Unidos y tiene dentro de sus clientes ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses que no declaran, y yo encuentro que usted no me los reportó, entonces a través de su corresponsal en Estados Unidos le voy a cobrar a usted el 30% de impuesto sobre la renta. Entonces todos los bancos corrieron a firmar, porque un banco en Guatemala no puede vivir sin un corresponsal en Estados Unidos, por lo menos.
y si tiene una cuenta en Estados Unidos ese banco, y yo soy ciudadano de Estados Unidos y ese banco no me reporta, cuando yo abro la cuenta en ese banco, a ese banco le van a cobrar el 30%. Entonces, cuando la banca vio eso, todos corrieron a firmar los acuerdos de intercambio de información a nivel empresarial. Nadie, ahí no le preguntaron a los gobiernos, les dijeron a los bancos, mire, usted quiere operar con corresponsales en Estados Unidos, me da esto, si no me lo da, yo le cobro a usted. Entonces, al final, ¿qué pasó? Los gobiernos tuvieron que entrar porque se había vuelto un caos, pues. O sea, imagínense ustedes, todos los bancos que están en México tenían que reportarle al gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente ellos se fueron a la SAT a convencer al SAT que mejor el SAT fuera el que hacía como que el recolectaba toda la información de los bancos y se la manda a Estados Unidos. El SAT firmó el acuerdo con Estados Unidos y se tuvo que someter a un proceso de análisis por el IRS de Estados Unidos para ver si el SAT cumplía con los requisitos, y como cumplía con los requisitos, firmaron. Entonces ahora el que proporciona la información es el SAT, pero si el SAT necesita información de vuelta, ese acuerdo todavía no está ratificado por el Congreso de Estados Unidos. Y se suponía que lo iban a ratificar el otro año. Obviamente con el cambio en la visión política se ve muy difícil que ese acuerdo lo vayan a ratificar, porque en el gobierno demócrata había presión, aunque el Senado y el Congreso estaban en manos republicanas, había presión del Ejecutivo para que se aprobara. Hoy en día esa presión no va a existir, es decir, ese acuerdo yo creo que no lo van a ratificar, es muy difícil que lo ratifiquen hoy en día, porque ellos ya reciben toda la información, no, digamos, para ellos no es problema, ellos ya tienen la información que ellos necesitan. Entonces, aquí vienen los temas geopolíticos, donde, como dicen, el tamaño sí importa. Muchas veces la gente dice, no, el tamaño no importa. El tamaño sí importa. El que puede presionar, presiona. Y eso lo sabemos desde el colegio, desde que éramos chiquitos, pues sabemos que el tamaño sí importa. Y cuando se plantea por qué en Estados Unidos o por qué la OCDE y no los acuerdos de Naciones Unidas, pues siendo exfuncionario de Naciones Unidas, lamentablemente, digamos, yo pienso también por qué, y se hizo el esfuerzo, por ejemplo, en la última reunión en Addis Abeba el año pasado, por regresar el tema a las guías de transferencia de la ONU y a todo lo que la ONU ha hecho en materia de administración tributaria. Sin embargo, volvemos al problema del tamaño. El tamaño sí importa. En la ONU todos los países tienen un voto, independientemente de su tamaño. En la OCDE la diferencia es que hay cuotas de poder y esas cuotas de poder los países las ejercen. Y la única forma de participar, porque yo sí discrepo, por ejemplo, mi paso, y aquí vuelvo a repetir el tema de haber estado en bastantes lugares, me permite decirlo, yo discrepo de los que dicen es que el Fondo Monetario dice, y entonces lo voy a tener que hacer, o es que la OCDE dice y entonces lo voy a tener que hacer. Yo discrepo de eso porque eso ocurre cuando uno no participa y ocurre cuando uno no está preparado. ¿Por qué? El ejemplo de México ahorita con la OCDE. México es un país que no tendría el poder para estar obligando al resto de países, pero tiene un buen equipo técnico que se logró meter a los equipos técnicos de la OCDE y que está participando en las discusiones y que como entienden no les pueden decir que no. O sea,
Si ustedes llegan a una discusión bien preparados, saben del tema y quieren participar, nadie les va a decir usted no participe. Es decir, aquí hay un tema de preparación, que el problema es lo que les mencionaba al principio de la respuesta en Guatemala, que en nuestros países no tenemos recurso humano calificado muchas veces en los equipos del gobierno. Es lo que está pasando en la SAT en Guatemala hoy en día. El recurso humano calificado en Guatemala existe, no les voy a decir que no existe, existe, pero está trabajando en Ernst & Young, en Citibank. Una de las ejecutivas con la que estuve hablando del problema en México es guatemalteca y es, digamos, de las más altas ejecutivas de Banamex aquí, y es guatemalteca y se vino a trabajar a México porque las oportunidades, obviamente, lo que le paga Banamex no se lo pagan en Guatemala ni en el banco más grande. Entonces, el tema de recurso humano es un tema importante y el tema de cómo lograr que ese recurso humano exista en los gobiernos, cómo lograr que la gente trabaje en la SAT o en el Banco Central. ¿Por qué el Banco Central de México? Digamos, cuando hablamos del Banco Central de México, ha tenido a su gobernador como gerente del Fondo Monetario Internacional. No se puede decir que México tiene el poder para obligar al fondo a que pongan de gerente al gobernador, porque en ese entonces ni siquiera era gobernador, pero fue gerente del fondo. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad, llegó y se ganó el puesto. O sea, hay un tema aquí de capacitación y hay un tema de, digamos, estar donde hay que estar en el momento en el que hay que estar y de participar. Obviamente el tamaño sí importa al final y como vemos hoy en día el tema político se complicó. Yo, por ejemplo, con respecto a la pregunta del doctor Moreno, yo la verdad no creo que se vaya a dar el intento de hacer grandes renegociaciones al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con México. No creo que se vaya a dar porque hay factores de poder en Estados Unidos que también no van a estar de acuerdo con que eso se haga. Entonces, esa parte yo no creo que se dé. La parte que sí veo complicada es la parte del migrante en México, porque eso sí es muy, digamos, eso sí lo he pensado yo, es muy fácil de controlar y es muy fácil de evitar y no hay que hacer un muro como decía el candidato. Lo único que hay que hacer, si de verdad quisieran generarnos problemas a los latinoamericanos, lo único que tienen que hacer es cerrarle las puertas del sistema financiero a los migrantes indocumentados. O sea, si yo soy migrante indocumentado en Estados Unidos, yo estoy allá porque quiero mandarle dinero a mi familia en Guatemala. Pero si no me dejan que le mande el dinero, pues me voy a regresar o me voy a desligar de mi familia y ya no le voy a mandar nada, que es muy difícil porque la gente se fue por eso, porque quiere ayudar a su familia. Entonces, si le cierran el mercado financiero, si no lo dejan hacer transferencias por Western Union o por MoneyGram, yo siempre cuando voy a Estados Unidos he pensado eso, si de verdad quisieran atrapar al migrante, basta con ir a la fila en Western Union y ahí agarran a todos los migrantes indocumentados. O sea, ahí están, no hay que ir ni a la fábrica, pues. Entonces, el tema no es del lado de negociación del tratado, porque ese sí lo veo yo más complicado, porque hay intereses americanos ahí. El tema del migrante es complicado porque está más fácil, porque le pueden entrar por el lado financiero. Entonces, ese es un tema
que me preocupa a mí, no solo por México, sino por América Latina en su conjunto, que uno no sabe cómo lo va a enfrentar realmente, porque la verdad es que nadie, lo dijo Trump, dijo cuando estaban especulando sobre quiénes van a ser sus miembros del gabinete, dijo muy claro: el único que sabe a quiénes voy a poner soy yo. Es decir, les dijo claro, yo lo discuto, lo platico con mi equipo, pero el que va a tomar la decisión soy yo, y mientras yo no tome la decisión nadie sabe a quién voy a poner. Es un tema en donde es una persona muy egocéntrica y muy dedicada a hacer las cosas él. Entonces, pues lo lógico es que va a seguir actuando, es muy difícil que cambie una persona a esa edad, entonces lo lógico es que va a seguir haciendo las cosas como las ha hecho siempre. Entonces, es muy difícil de predecir qué va a hacer realmente o cuáles van a ser sus decisiones. Y cuando uno ve la gente que está nombrando, si uno ve los primeros 3 que ha nombrado en el tema de seguridad nacional, es gente que sí es de extrema derecha y que sí es totalmente anti-inmigración. Ya los nombró, ya dijo que ellos van. Entonces, ese es un tema complicado. Y algunos, a mí me llaman la atención a veces porque la gente a veces es un poco naive y dice, no, pero es que en Estados Unidos hay instituciones y la institucionalidad se respeta. Cuando uno mira, por ejemplo, declaraciones como la que hizo ayer o antier, donde dijo, bueno, de embajadora ante Naciones Unidas va fulana. Y el embajador ante Naciones Unidas por Estados Unidos se supone que tiene un término y se supone que todavía no va a cambiar, pero él ya dijo quién va a ser a partir del 21 de enero. Entonces, eso es un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Y es un cambio que creo yo que amerita discusiones bastante más fluidas en los foros multilaterales, pero en el entendido de que lamentablemente sí el tamaño importa. Entonces, este tipo de cosas requieren participación, pero más que todo requieren que las personas que conocen de los temas estén dispuestos a participar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Zapata y al doctor Moreno Brit por su participación y a ustedes su asistencia, y los esperamos el 27 de enero en los siguientes eventos del 10º Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Muchas gracias.